una vida extraordinaria. ¿Cuántos tienen una vida extraordinaria? A ver, piensa por un momento. ¿Cuántos están viviendo una vida extraordinaria? Ayer platicaba con un vecino, ya está, me regañó. No, pero me regañó en buen sentido, ¿no? En buen sentido, nos lo llevamos bien. Un vecino pues de edad, y me decía, ¿cómo está? Y le digo, bien. ¿Y ustedes? No, pues también. Estoy bien, pero pues no tan bien, porque no podemos decir que estamos tan bien, me decía él. Y mire, con todo respeto, pero si usted me dice que está muy bien, no se la creo. No se la creo, no está muy bien. ¿Por qué? Porque las cosas no son así como, no tiene uno todo lo que quiere, no son así que todo es color de rosa. Y le digo, no, sí, tiene derecho, tiene razón. Y también me decía, y nada en esta vida es perfecto. Bueno, sí tiene también razón, ¿no? Aunque todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Porque, ¿qué significa perfecto para cada quien? Bueno, pues eso puede ser variado. Entonces yo le decía, yo tengo una vida perfectamente imperfecta. Perfectamente imperfecta. ¿Sale? Entonces, bueno, es cierto que no podemos decir que yo tengo una vida donde todo me gusta, donde todo disfruto, donde nunca me sucede nada que no me guste o que no esté bien para mí. O sea, no puedo decir eso desde mi propia perspectiva. Y por cierto, hace 8 días que ya está en redes sociales, puedes escucharla, la enseñanza o el mensaje de la otra semana que se llamó Enfrentando la frustración. Enfrentando la frustración. ¿Y qué decíamos? Que el origen de la frustración está en nuestras expectativas. Desde mi expectativa yo puedo decir, me siento pero súper bien. Mi vida es perfecta. Muchos publican en el Facebook, mi vida es perfecta, porque les está yendo bien en ese momento, porque están estableciendo una relación donde se sienten súper ilusionados, porque les aumentaron el sueldo, porque se sacaron la lotería o el premio mayor, que sí se lo sacan, ¿eh? Si se lo sacan, y vamos a esperar que mi Dios se lo saque pronto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, pero además yo les decía que hiciéramos un ejercicio todas las mañanas. Todas las mañanas ponte frente al espejo y di, me saqué la lotería. Me saqué la lotería porque tengo manos, tengo pies, tengo vida. Entonces es una riqueza que no tiene precio. ¿Sale? Entonces, bien importante entender que la frustración está en nuestras expectativas, pero ¿podemos vivir una vida extraordinaria? Claro que sí, claro que podemos vivir una vida extraordinaria. Y mira, hay 2 palabras que quiero, antes de leer lo que quiero leerte, hay 2 palabras que las anotamos porque no son muy usuales, pero para que las podamos entender. La palabra inmanente y la palabra trascendente. ¿Sí? Algunos opinan que estas 2 palabras son contrapuestas, es decir, que es lo contrario o es el antónimo o el antagonismo de una de otra, es decir, inmanente es lo contrario de trascendente. Otros opinan que más bien inmanente es solo parte de la trascendencia. ¿Sí? Y estoy de acuerdo también con eso. Ahora, ¿qué es inmanente y qué es trascendente? La palabra inmanente significa algo, o un estilo de vida donde todo está centrado en ti mismo. Una vida ensimismada. No es egoísmo, no lo confundamos con egoísmo, sino más bien donde yo creo que fuera de mis pensamientos, fuera de mis palabras, fuera de lo que yo vivo, fuera de mi propia realidad o de mi propia metafísica, no existe nada más, solo lo que yo vivo. Es una vida inmanente. Pero una vida trascendente es donde yo entiendo que soy parte de una historia, soy parte de un propósito, soy parte de un gran diseño, y por lo tanto mi vida va más allá de lo que yo vivo o de lo que yo entiendo o de lo que yo hago en el tiempo actual. Tiene que ver con tiempo, tiene que ver con espacio, tiene que ver con algo espiritual. ¿Por qué? Porque una vida trascendente es una vida extraordinaria. Una vida trascendente es una vida extraordinaria. Algo más que decíamos la semana pasada es que para poder vencer la frustración necesitamos 2 cosas específicas. Número 1,
una confianza plena en la soberanía de Dios. Confía plenamente en Dios y esto te va a ayudar a vencer la frustración. Confía en Él, porque Él tiene el control. Ahorita cantábamos de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca pierdas el control. El Señor y el Dios a quien servimos es soberano, es todopoderoso, es majestuoso y Él tiene el control de todo lo que ha pasado, de todo lo que está pasando y de todo lo que pasará en esta vida y en la venidera. Eso es trascendencia. Eso es trascendencia. Ahora, meditando en esto también decíamos que un segundo concepto o una segunda herramienta que debemos utilizar para vencer la frustración es tener un sentido, digo conmigo sentido, ¿sí? Tener un sentido profundo de propósito y destino. Un sentido profundo de propósito y destino. Wow. ¿Qué significa esto? ¿Con qué se come? Bueno, simple y sencillamente es entender que nosotros somos parte de un propósito más grande que nuestros propios propósitos. De hecho, me atrevo a decir que el 99% de las personas que vinimos a los pies de Cristo, que entregamos nuestra vida a Cristo, lo hicimos impulsados por una necesidad. Una necesidad, ya sea que estábamos enfermos, ya sea que teníamos un problema, ya sea que sentíamos un vacío, pero llegamos a Él con una necesidad y por lo tanto con un propósito. A ver si Dios me ayuda a resolver mi situación financiera, o a ver si Dios sana a mi hijo, o a ver si Dios me sana a mí, o a ver si Dios me ayuda a solucionar este problema, cualesquiera que sea. Llegamos nosotros con ese propósito de que Dios nos ayudara en ese problema específico. Y efectivamente, Dios utiliza cualquier circunstancia, cualquier problema, enfermedad, necesidad, para acercarnos o atraernos a Él. Por eso cantábamos cuerdas de amor. O sea, las cuerdas de amor es ese llamado de Dios que nos dice: ven, hija mía, ven, hijo mío, yo quiero que me conozcas, quiero ayudarte, quiero bendecirte, quiero estar en tu corazón. Entonces, todos llegamos con una necesidad y por lo tanto con un propósito. Pero cuando realmente entregamos nuestra vida a Cristo y conocemos su grandeza, nos damos cuenta que nuestro propósito y nuestra necesidad se hace muy pequeña a comparación del propósito que Dios tiene para ti y para mí. Yo llegué con un propósito y me di cuenta que Dios tenía un propósito todavía mucho más grande que el mío. Yo llegué con una petición pidiéndole a Dios una paletita y Él me dio toda la tienda. Yo llegué pidiéndole que solucionara un problema, pero Él me enseñó que ese problema no era solamente ser solucionado, sino que a través de ese problema yo iba a conocerlo a Él y me iba a conectar a su grandeza y iba a entender la vida eterna e iba a vivir una vida extraordinaria. Por eso la Biblia, y lo leíamos la semana pasada, pero hoy quiero leer más allá, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, va a estar en pantalla para los que están aquí de manera presencial, pero a la vez voy a estarlo leyendo. Escucha bien lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, di conmigo, todas las cosas, todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Wow. ¿Sabemos? Eso es importante, saber. Cuando no sabes, vives esclavizado a tu ignorancia. Pero cuando sabes de qué se trata la vida, entonces tu vida se convierte en algo extraordinario, porque sabes que hay algo más trascendente que tu propia realidad, hay algo más trascendente que tu propia necesidad, hay algo más trascendente que tu propio propósito, valga la redundancia. Ahora, sabemos que Dios dispone todas las cosas
sean positivas, sean negativas, sean favorables o no para mí, sea que me guste o no me guste, Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo amamos, esto es, los que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Los que hemos sido llamados de acuerdo a quién? A su propósito. No mi propósito, sino a su propósito, que, vuelvo a recordarte, es más grande que el tuyo. Ahora, a veces es diferente, porque yo les he puesto el ejemplo de aquella película del gladiador, ¿no? De Máximo Décimo. ¿Se acuerdan? Yo creo que es una película clásica que la mayoría la han visto. Máximo Décimo, cuando descubren quién es él, el emperador descubre que era su archienemigo, que lo había mandado matar, pero que pues no lo mataron al final de cuentas. Y cuando descubre que es él, claro, antes de descubrirlo, le dice: a ver, dime tu nombre, dime quién eres. Y cuando él se descubre y dice: soy Máximo Décimo, no solamente le dice su nombre, sino le dice el propósito de su vida. Vivo para vengar a una esposa y a un hijo que fueron asesinados por tus soldados. Y voy a vengarme en esta vida o en la venidera. ¡Wow! Tenía un propósito. Ahora, su propósito era vengarse. A lo mejor tú llegaste a Cristo con el propósito de vengarte, con el propósito de demostrarle a los demás lo valiosa que eres, o lo valioso que eres, o que crees que deberías ser. A lo mejor llegaste con el propósito de tener mucho dinero porque alguien te vendió la absurda idea de que tener mucho dinero era la felicidad. Ahora, no es la felicidad, sin embargo, podemos tener mucho dinero para que podamos seguir invirtiendo en el reino de Dios. Eso no es pecado. Eso no es pecado. Al contrario. Entonces, tu propósito a lo mejor era equivocado, pero llegas a los pies de Cristo y te das cuenta que Dios cambia, que Dios transforma y que Dios te lleva de tener una vida ordinaria, de acuerdo a las reglas, de acuerdo a lo que todo el mundo hace. Un hijo nació en una familia donde papá y mamá se pelearon, el papá dejó a la mamá, entonces el hijo se hizo drogadicto, o el hijo se hizo así, o el hijo pasó aquello. O sea, esa es una vida ordinaria, pero no, llega Dios a tu vida y tu vida se convierte en una vida extraordinaria como la de muchos, donde a pesar de sus limitaciones, a pesar de las cosas tan desagradables que les tocó vivir, dejaron de quejarse de la vida y comenzaron a conectarse con un propósito eterno que los llevó a entender que no estaban destinados para el fracaso, sino destinados para el éxito, porque habían sido diseñados para la gloria y la honra de Dios. Y eso a mí me sucedió. A los 12 años a mí me sucedió. Yo no me canso de testificar lo que Dios hizo cuando yo tenía 12 años, cómo Dios llegó a mi vida, cómo yo entendí un propósito eterno y cómo mi vida se convirtió en una vida extraordinaria. No tanto porque yo tenga, cualidades más que los demás, porque aquí no se trata de compararnos con nadie. Lo extraordinario no tiene que ver con compararte con alguien, porque mira, hablando de comparación, yo puedo compararme con una persona que está por acá en los suelos y yo puedo decir: no, pues yo soy extraordinario comparado con él. Pero yo no me voy a comparar con nadie. Lo extraordinario tiene que ver con el propósito por el cual vives, por el cual existes, con las cualidades que Dios te dio y por lo tanto con esa seguridad de que en Cristo tu vida toma sentido para vivir una vida plena, porque el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Así que a los que aman a Dios, ¿hay alguien aquí que ame a Dios? A los que aman a Dios, todas las cosas Dios las dispone para bien. No importa lo que hayas vivido, tu pasado, tu presente y tu futuro, todo lo que suceda en ellos va a servir para el bien de los que hemos sido llamados de acuerdo al propósito eterno de Dios. Pero luego el versículo 29 dice: porque a los que Dios conoció, y les decía en la mañana, conocer
No es esa palabra que nosotros en español entendemos. Sí, ya lo conocí. Ayer me lo presentaron. Sí, ya conozco Guadalajara. Sí, ya lo conozco. No. La palabra conocer, que por cierto se traduce de un vocablo griego que en griego se dice ginosko, ¿sí? Ese vocablo griego significa más que solamente ver o conocer visualmente una cosa, más bien significa entender un diseño, tener una idea, tener un plano en la mente. Conocer significa tener una visión. Dios tuvo una visión para diseñarte. Tuvo un plan. Tenía algo en su mente. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios no juega a los dados. A lo mejor tus papás fue por casualidad, porque contaron mal los días, porque no les sirvió el preservativo o el anticonceptivo y naciste tú. Y a lo mejor tus circunstancias se limitaron humanamente hablando a que papá quería una niña y nació un niño. Mamá quería un niño y nació una niña. Creían que ibas a estar más bonita y no estuviste tan bonita o tan bonito como esperaba. Y tus circunstancias se limitan a eso. Y ya vives toda la vida diciendo: soy el orejón, soy el feo, soy el prieto, soy el güero, soy el, no sé, etiquetado por absurdas ideologías humanas. Y ahí limitas tu vida. Y ya eso se convierte, valga la redundancia, en una limitante que no te deja vivir plenamente, porque siempre te estás comparando con los demás. Y siempre estás creyendo que tu vida no tiene el valor que realmente tiene, porque estás ensimismado, estás totalmente encerrado en tus propias circunstancias y en tus propios pensamientos, de tal manera que vives una vida inmanente y no una vida trascendente. Versículo 29 entonces dice: porque a los que Dios conoció de antemano, o sea, la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos había conocido, Él ya nos había diseñado. Entonces, a los que conoció de antemano, también los predestinó. Ojo, predestino. Antes. Destino significa tiempo, significa actividades, significa vida, camino. Dios de antemano había diseñado una vida para ti. Y específicamente esta vida, lo dice aquí, dice: a los que antes conoció, también los predestinó para ser transformados. Digo conmigo, transformados. La transformación es una metamorfosis. Es un cambio interno, no un cambio externo. El cambio puede ser externo, pero la transformación es algo interno, algo del corazón, algo del espíritu, algo que va desde lo más íntimo del ser humano. Entonces, Dios nos predestinó para que fuéramos transformados según la imagen de su Hijo. ¡Wow! Según la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate, de acuerdo a la Biblia, Jesucristo no solamente es nuestro Dios, es nuestro hermano mayor. No solamente es nuestro Dios, es nuestro hermano mayor. Y por lo tanto, el modelo sobre el cual o hacia el cual somos transformados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el varón perfecto, el modelo perfecto que Dios estableció, y Dios nos diseñó a nosotros y nos predestinó para ser transformados de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo tiene como Hijo, lo tenemos nosotros también. Todo, porque fuimos hechos a su imagen.
porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Todo lo que Él tiene es tuyo. Es tuyo, dije. Y eso debe alegrarte. Eso debe traerte satisfacción y gozo. Ahora, ¿qué no es trascendente esto? Por supuesto, esto es trascendente. Me estoy dando cuenta entonces que no soy solamente el hojalatero, que no soy solamente el albañil, que no soy solamente el tortillero, que no soy solamente el talachas, que no soy solamente el peón o el media cuchara, que no soy el herrero, que no soy solo eso. Soy hijo de Dios y mi vida tiene trascendencia porque fui diseñado para la gloria y la honra de Dios. Eso es maravilloso. Ahora, versículos 30 dice: a los que predestinó. Porque estamos hablando paso a paso. Nos conoció, nos predestinó, y luego dice: a los que predestinó también los llamó. Los llamó. Fer. Tenemos varias Fernandas, ¿eh? Fer, ven. Toño, ven. Dios te llama. Dios te llamó. ¿A través de qué? Un problema, una circunstancia, una persona que te invitó y te dijo: ¿por qué no buscas a Dios? ¿Por qué no te das la oportunidad de buscar a Dios? No, pues yo le he pedido mucho a Dios, sí, pero no lo has conocido, no te has dado la oportunidad de conocerle, como Él mismo se reveló a través de su palabra. Entonces entiendes algo y dices: bueno, voy a ir, voy a ponerle atención a Dios. Entonces respondes al llamado, pero Dios te llama. Todos tenemos establecido un día, un momento, una oportunidad en la que Dios nos llama. Ahora, a muchos de nosotros Dios nos estuvo llame, una y otra vez, pero hacíamos caso omiso de su llamado. Persistíamos en nuestra rebeldía. Estábamos enfocados en nuestro propio propósito. No queríamos soltar nuestra paletita como los niños. Y Dios quería darte algo más maravilloso que tu paletita. Pero estábamos aferrados hasta que un día respondimos al llamado. Y dice la Biblia que a los que llamó, sigue diciendo, fíjate, también los llamó. Versículo, estamos en el 30. A los que llamó también los justificó. Justificar quiere decir perdonar. Quiere decir, ya no debes nada. De aquí en adelante eres justo. Eres justa. Has sido justificado. ¿Por qué? ¿Por tu propia justicia? No, por la justicia de Jesucristo, porque Él murió por ti para justificarte. Justificado, pues por la fe tienes paz para con Dios por medio de la obediencia de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Pero no solo eso, además, a los que justificó, también los glorificó. Son 5 pasos trascendentales. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. ¿Sabes qué significa glorificar? Significa que nos compartió de su gloria, de su naturaleza, de sus recursos espirituales, de lo que Él tiene. Sí, porque cuando Jesucristo o cuando Dios nos adoptó como hijos suyos, entonces el Hijo de Dios, el primogénito, que ya era el verdadero Hijo del Padre, se convierte en nuestro hermano mayor y se convierte, por lo tanto, en nuestro modelo a seguir, como ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que necesitamos entender que nosotros fuimos ya glorificados. Esto que dice la Biblia ha sucedido de una vez para siempre. Ha sucedido ya, ha sucedido totalmente. Somos ya conocidos, somos predestinados, somos llamados, somos justificados y somos glorificados. La gloria de Dios está en ti. Tú y yo no solamente vivimos en la presencia de Dios, no, la presencia de Dios vive en nosotros. La presencia de Dios vive en ti porque tú eres hija de Dios, porque tú eres hijo de Dios. Versículo siguiente. Dice: ¿qué diremos frente a esto? ¿Qué diremos
diremos frente a todo esto? Que si Dios es por nosotros, o que si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? A ver, ¿cuántos creemos en la palabra de Dios? Siendo honestos, creemos la palabra, pero siendo honestos, siendo verdaderos, a veces nosotros vivimos como si Dios no estuviera de nuestra parte. A veces nosotros vivimos como si Dios no estuviera de nuestra parte. Escucha, presta toda tu atención porque esto es muy importante. Vivimos bajo temores, vivimos bajo circunstancias, vivimos bajo nuestros propios complejos, bajo nuestros propios prejuicios, vivimos como si Dios nos hubiese abandonado. Le hacemos más caso, a las malas noticias, a las malas conversaciones, que a lo que Dios dice. Y hoy, entre muchas cosas, Dios te dice que si Dios está de tu parte, ¿quién podrá estar en contra tuya? Porque tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, amado, amada, que Dios tiene el control de tu vida y de tus circunstancias. Entonces, esto es algo que nosotros debemos armarnos de ese pensamiento. Nada ni nadie podrá dañarme, nada ni nadie podrá perjudicarme, nada ni nadie podrá hacer nada que Dios no haya permitido o que Dios no haya dicho que va a suceder. Jamás, jamás. Por eso la frustración se vence cuando nosotros confiamos totalmente en Dios. Y por eso no es que no me pasen cosas malas desde la perspectiva humana, no, por supuesto. Frustración es que las cosas que suceden me llenan de estrés, me llenan de desesperación, pero Dios no va a evitar que pasen cosas malas. Lo que Dios va a evitar es que esas cosas malas te perjudiquen. ¿Cómo lo va a evitar? Dándonos conocimiento, dándonos entendimiento, entendiendo y conociendo decididamente que Él está de nuestra parte, que Él está contigo, que Él vive para interceder por ti, que su gracia supera cualquier circunstancia y cualquier situación. Versículo siguiente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente? Escucha, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si Dios fue capaz, escucha esto, si Dios fue capaz de entregar a su propio Hijo Jesucristo por ti, por mí en la cruz del Calvario, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero dice generosamente, porque servimos a un Dios generoso. Servimos a un Dios generoso. Y si servimos a un Dios generoso, entonces necesitamos entender que el Dios generoso nos ha siempre dado abundantemente conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. No escatimó, dice la Biblia, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Hay una historia de un rey, el rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey bueno, totalmente entregado, totalmente decidido a servir a Dios, y sirvió a Dios todos los días de su vida. Vamos, algo de música, por favor. Un rey que le sirvió a Dios todos los días de su vida. Pero este rey cometió al final ya un acto o una situación que no estuvo bien. ¿Qué hizo el rey? Le enseñó a los babilonios, que eran enemigos
del pueblo de Israel todos sus bienes, le enseñó todo lo que poseía, y eso Dios no lo vio bien, porque solamente quiso presumir, solamente quiso apantallar y decir: miren todo lo que tengo. Entonces llega el profeta Isaías y le dice: Ezequías, ¿quiénes son las personas que vinieron a visitarte? Ah, no, pues vienen de lejanas tierras. ¿Y qué les enseñaste? No, pues les enseñé todo lo que tengo, todos mis bienes. Ah, perfecto. Pues Dios me ha dado una palabra para decirte: todo lo que le has enseñado a estos hombres, dentro de mucho tiempo va a ser llevado a Babilonia. Todo se lo van a llevar, te lo van a robar todo. Y no solamente te van a robar todo, se van a llevar a tus hijos y a tus nietos como esclavos a Babilonia. Eso sí, Dios me dice que te diga que como tú te portaste bien, que como tú hiciste las cosas bien, entonces no va a suceder nada mientras tú vivas. Tú vas a morirte tranquilo, lleno de muchos años, y vas a ver bien todo. Ya eso va a suceder cuando tú ya no estés. Entonces Ezequías se alegra y dice: ay, qué bueno, por lo menos en mi vida todo va a estar bien. Ya mis hijos y mis nietos, ellos que se la arreglen. Qué tremendo. Este hombre no tenía un entendimiento bien de lo trascendente que es realmente dejar un legado, no solo una herencia, porque una herencia es una casa, una herencia es un carro, una herencia es un animal, una herencia es dinero, pero un legado son valores, un legado son principios, un legado es una herencia espiritual, un legado es algo que no tiene precio. Ahora, este hombre dijo: pues yo, mientras que en mi vida todo esté bien, pues hay mis hijos que se la arreglen. Hoy yo quiero decirte, Dios es un Dios generacional, un Dios que quiere que tú y yo aprendamos realmente a dejar un legado correcto a nuestras generaciones, un legado correcto a nuestros hijos. Necesitamos entender lo importante que es vivir no una vida inmanente, solamente en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que intrínsecamente lo que soy, sino entender que soy parte de una gran historia. Yo soy el resultado de generaciones pasadas, pero las generaciones futuras serán el resultado de mí. Por eso es que la Biblia en una ocasión dice que el patriarca Abraham, fíjate qué interesante las acciones de las personas. El patriarca Abraham, él tuvo un encuentro poderoso con Dios, Dios lo usó, ganó una guerra contra varios reyes y Dios le dio una gran victoria, pero después él, cuando venía de vencer a los reyes, se encuentra con el sacerdote Melquisedec. Y dice la Biblia que Abraham, el patriarca, le dio a Melquisedec los diezmos de todo. ¿Qué le dio? Los diezmos de todo. Por cierto, para los que dicen que el diezmo es de la ley, aquí no existía la ley. No existía la ley, porque todavía no nacía Moisés, y Moisés fue el que dio la ley. Ah, perfecto, bueno, eso dicho sea de paso. Pero dice la Biblia que Abraham le da a Melquisedec los diezmos de todo. Pero luego el escritor de Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice: en Abraham, cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, en Abraham pagaron los diezmos sus hijos y sus nietos. Bueno, en realidad dice su bisnieto. Su bisnieto, es decir, Leví. Leví era bisnieto de Abraham. Qué interesante. Lo que tú hagas o dejes de hacer va a repercutir a tus generaciones. Lo que tú digas o dejes de decir va a repercutir a tus generaciones. Sí, claro. Ahora, yo probablemente tenga muchas cosas o haya tenido muchas cosas en mi vida y aún las siga arrastrando, cosas que han repercutido de malas decisiones de mis antepasados. Ahora, yo soy responsable si me quedo estacionado en eso y digo: no, pues es que así era mi familia, es que los Medina pues así son, ¿qué quieren que haga? Es que los Bermúdez pues así son, pues, ¿qué quieren que haga?
Es mi responsabilidad si yo me quedo estacionado en eso. O si yo me levanto y digo, soy rescatado de la vana manera de vivir la cual recibí de mis padres. Y no es solamente decir la palabra cancelo, bueno, lo puedes decir, pero es realmente cancelar. Realmente vivir una vida diferente, no conectada a los vicios de tus antepasados, no conectada a los fracasos de tus antepasados, porque muchas veces dicen, no, la abuelita se divorció, la mamá se divorció, la hija se divorció y la nieta pues también va a terminar divorciándose. No, podemos romper con esos paradigmas, con esos modelos, con esas situaciones. Tú y yo somos responsables de escribir una nueva historia. Bueno, ni siquiera la tenemos que escribir. La nueva historia ya está escrita, porque pertenecemos al Dios que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Hemos sido creados para la gloria de Dios, para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, vivir una vida plena. No fuiste diseñado para el fracaso, no fuiste diseñado para repetir los mismos errores de tus antepasados. Fuiste diseñado para conectarte a una vida trascendente y poderosa en Dios. No una vida inmanente. Grábate esa palabra, no una vida inmanente. Probablemente todo parte de lo inmanente, parte de lo que yo soy, pero lo que yo soy está conectado con una eternidad, está conectado con generaciones que probablemente tomaron malas decisiones, pero que hoy yo en Cristo me desconecto de las generaciones que tomaron malas decisiones y me conecto a la generación de los héroes de la fe. ¿Cuál es la generación de los héroes de la fe? Abraham, Isaac, Jacob, que por la fe hicieron grandes cosas. Esa es mi generación. A esa generación pertenezco y en esa generación vivo. Madres de familia, vamos a festejar el 10 de mayo, el Día de las Madres. Está bien, bendecimos a todas las mamás, y que por cierto ahorita vamos a tener un convivio de traje y de bendición ahorita al terminar nuestra reunión. Pero escucha lo siguiente: todas las mamás, lo mejor que podemos, o que pueden, porque yo no soy mamá, soy papá. Las mamás, lo mejor que pueden hacer por sus hijos es bendecirlos y ayudarles a conectarse con el propósito eterno de Dios. Revélale a tus hijos que ya, y a tus nietos y a tus generaciones, que ya hay un libro escrito, que ya hay un diseño poderoso y perfecto para que ellos vivan una vida trascendente, conectada a una generación de gente victoriosa, de gente bendecida, de gente que fue diseñada para vivir conforme a la imagen de Jesucristo, gente que ha recibido la gloria de Dios, gente que fue diseñada para vivir una vida plena. Y tú, amada mamá, amado papá, amado adulto, conéctate a los propósitos de Dios. Ponte de pie, por favor. Conéctate a los propósitos de Dios. Quizá has perdido el entusiasmo, pero hoy no vengo a decirte recupera el entusiasmo. Necesitas estar consciente que tus circunstancias solo son pasajeras, que tú eres parte de un propósito eterno. Quizá nunca has tenido entusiasmo, a lo mejor siempre has sido una persona que ha vivido una vida mediocre, pero hoy es día, hoy es el tiempo de levantar tus manos. Vamos, levanta tus manos conmigo y dile a Dios: Señor, yo quiero vivir una vida trascendente, porque hoy hemos aprendido que una vida extraordinaria es una vida que está conectada con tu propósito eterno, con ese diseño maravilloso en el cual tú nos conociste, nos predestinaste, nos llamaste, nos justificaste y nos glorificaste. Somos más que vencedores por la gracia y el poder de Dios. Bendecimos, Señor, tu obra, bendecimos
a nuestras generaciones. No queremos ser como Ezequías, el rey, que dijo, pues hay mis hijos que se la arreglen. No, nosotros somos una generación que entendemos que tú eres un Dios generacional y que dejamos un legado poderoso, que se levanta después de nosotros una generación de hijos, de nietos, que conocen a Dios, que aman a Dios, que le sirven con todo su corazón. Yo declaro bendición en mis generaciones y en las generaciones de toda Nueva Visión. Nueva Visión somos una casa trascendente, somos una casa de propósito, somos una casa de visión, estamos conectados a los propósitos eternos de Dios, y yo declaro que esos propósitos son revelados, son mostrados, son entendidos por nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, 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 porque amamos a Dios y porque hemos sido llamados de acuerdo al propósito eterno. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén.